Hola, es una secuencia de videos del curso de geometría básica que lo encontrarán en un Classroom. En la descripción del video les dejo el enlace y el código para ingresar a este Classroom. El objetivo del video es que entendamos las nociones básicas sobre el ángulo, cómo se mide y cómo se clasifican los ángulos. Empecemos con lo básico. Un ángulo es la abertura que hay entre dos semirrectas. Recordemos que semirrecta es la porción de una recta, es decir, tiene inicio pero no tiene fin. Tienen un punto en común llamado vértice. Vamos a verlo acá en GeoGebra. Bueno, entonces las dos semirrectas tienen un punto en común. Ese punto en común se llama vértice. Los lados son infinitos. Profe, ¿cómo hacemos para medir el ángulo si los lados son infinitos? Realmente no estamos midiendo los lados, sino la abertura entre esos lados. En este caso, por ejemplo, yo puedo mover el punto F y notamos de que esta abertura es esto. ¿Cuánto se abre? Entonces viene la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo medimos esta abertura? Para eso nosotros vamos a utilizar una circunferencia. Tomemos una circunferencia como la que vemos ahí. Este es el centro de la circunferencia y vemos que hay un punto D, que sería el vértice. Ese sería un segmento de esa semirrecta infinita. Recordemos que en los ángulos no nos importa la medida de los lados del ángulo, nos importa es cuánto se abre y cuánto se cierra. Entonces viene la pregunta, ¿cómo lo medimos? Hay dos formas. En este curso de geometría básica que está diseñado para niños de primaria y para personas de secundaria, conceptos básicos de geometría, vamos a trabajar con el grado. ¿Qué son los grados, profe? Los grados es que yo cojo esa circunferencia y la voy a dividir en 360 partes. Entonces, acá sería 0, acá sería 90. Profe, ¿cómo saqué 90? Porque como divido todo en 360 sería 90, 180, 270, 360. Todo eso se divide en 360 partes. Para eso podemos utilizar una regla que se llama transportador. Hay unas que vienen completas, esta viene la mitad. Si notamos, por ejemplo, acá, miremos la medida interna, ¿no? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Estas rayitas de acá son 180 rayas. Profe, ¿cómo? ¿Por qué 180 si digo 360? 360 es toda la circunferencia. Acá tenemos la mitad. Entonces sería 180. Entonces, nosotros necesitamos en geometría medir ese ángulo. Entonces tiene unas propiedades muy interesantes, sobre todo cuando estamos viendo cuadriláteros, triángulos, sólidos, geométricos. Entonces el ángulo es un concepto muy básico de la geometría, pero muy importante de la misma, ¿sí? Entonces, serían 360 partes. Entonces viene la pregunta, bueno, entonces vamos a medir. Acá que nos está diciendo que hay 4 grados. Por lo tanto, si empezaríamos acá, 4 grados serían 4 rayitas. 1, 2, 3, 4 acá. A medida que yo voy abriendo, a medida que yo lo voy subiendo, él va coincidiendo con una de esas rayas. Cada de esas rayas tiene un valor. Por ejemplo, esta raya, acá, 30. Profe, y estos números de acá, eso es cuando yo lo estoy midiendo en el otro sentido, ¿sí? Por así decirlo, de izquierda a derecha, el que está acá afuera. Y acá adentro, el de derecha a izquierda. Entonces, si lo mido de derecha a izquierda, esta rayita es 30. La que le sigue 31, 32 y así sucesivamente. Entonces acá sería 24. Eso implica que si empieza acá en 0, 10, 20, 24 rayitas, 1, 2, 3, 4, 24. 0 grados es lo que vemos acá en pantalla. Por ejemplo, acá serían unos 45 grados. 45 grados. Esto que está acá, 90 grados. Los ángulos de 90 grados son unos ángulos muy interesantes y tienen muchas propiedades que vamos a ver más adelante. Se llaman ángulos rectos y nosotros en geometría lo representamos con un cuadrito. Cuando yo veo un cuadrito, en el ángulo de una figura geométrica me está indicando que ese ángulo vale 90 grados y que las líneas son perpendiculares. No nos puede olvidar eso, perpendiculares. ¿Vale? Acá ya el ángulo mediría 115 aproximadamente, ¿sí? 115. Eso viene siendo que yo empiezo acá, paso por 90, 100, 110 y cuento 5 rayitas, 115. ¿Sí? En eso consiste el ángulo. Entonces el ángulo es cuánto se abre, las dos líneas. Importante, identificar que los ángulos que miden menos de 90 grados se llaman agudos.
Más adelante hay un recurso educativo muy interesante para que nosotros aprendamos a clasificar los ángulos. Así se llama clasificación del ángulo según su medida. Esos ángulos son agudos. Cuando el ángulo mide 90 grados se llama recto. Cuando mide más de 90 y menos de 180 se llama obtuso. En este caso es obtuso. Por el momento vamos a trabajar con hasta 180 grados. ¿Sí? Curso básico de geometría hasta 180. Y el ángulo de 180 se llama llano. Si llega a la vuelta, que eso lo vamos a ver más adelante, se llama ángulo completo. Si da la vuelta completa. Entonces, profe, ¿cómo lo aplicamos para medir el ángulo de una figura geométrica? Entonces, nosotros en clase vamos a tener que aprender a utilizar el transportador. Vamos a tener que tomar un ángulo. Entonces, supongamos de que esos son los lados de una figura geométrica, ¿sí? Entonces, ese es el vértice. Pongo el centro de mi regla allá. Pongo el centro de mi regla ahí. Y hago que el cero pase por uno de los lados. Otra vez, identifico el vértice. El vértice es donde están los dos lados de la figura. Pongo el centro de mi transportador ahí, como lo vemos ahí. Uno de los lados hago que pase por 0 y miro la otra raya por donde pasa. Entonces yo noto 0, 10, 20, 30. Me vengo para acá, cuento 31, 32, 33, 34, 35, 36. Significa que ese ángulo mide 36 grados. La unidad de medida se llama grados. Así se llama cómo se miden los ángulos. Vamos a medir otro ángulo. Listo. Acá vemos un triángulo. Vemos un triángulo. Supongamos de que yo quiero medir este ángulo de acá, porque recordemos que es la abertura entre dos semirrectas o dos lados de una figura geométrica. Yo quiero medir cuánto es la abertura de ese. A simple vista yo logro identificar que el ángulo se llama agudo, porque es menos de 90 grados. 90 forma como una L, más de 90 se ve bien abierto y agudo es más pequeño. Entonces, ¿qué hago? Identifico el vértice, ese es el vértice. Me llevo mi regla acá, pongo que pase por ahí. Muevo la regla de tal forma que este lado pase por 0. Profe, ¿cómo vamos a medir acá? Midamos con la que está más afuera. Siempre empiece buscando el 0 y utilizo el 0 en este caso. Por ejemplo, yo me vengo para acá, pasa 0 acá, vértice acá y que pase bien por 0. Después busco esa línea por donde pasa. Profe, el ángulo mide 130 y algo de grados. No, ese ángulo mide menos de 90, es un ángulo agudo. Profe, yo veo acá 130 y algo. No, notemos que aquí dice 180, 170, 160. Yo tengo que buscar con el 0. Hay dos medidas, una interna y una externa, como lo vimos ahorita. Este me sirve cuando yo estoy midiendo de izquierda a derecha. Notemos que estoy midiendo de izquierda a derecha. Entonces yo miro 0, 10, 20, 30, 40, 50 y miro por dónde pasa la raya. Entonces cuento cuántas rayitas hay acá. Cuento y hay 6 rayitas. Significa que este ángulo mide 56 grados. ¿Cuántos ángulos tiene un triángulo? Tiene 3. Puedo medir otro ángulo. Por ejemplo, voy a medir el de arriba. El de arriba. Identifico el vértice. Entonces pongo eso en el vértice. Notemos que aquí hay como una especie de una L. Eso va justo en el vértice. Hago que esta línea pase por 0. Listo, 0. Ahora, la otra línea, porque son dos líneas, yo estoy mirando en la abertura entre dos líneas, esa línea pasa por un valor. Profe, ¿cuál es la medida? ¿Con el azul o con el negro? Identifico quién es el 0. Acá dice 180, significa que esa no me sirve. Voy a utilizar con el 0. Entonces contamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 66, 67, 68, 69. Significa que este ángulo mide 69 grados y es agudo. Un ángulo agudo. Entonces, para terminar, los ángulos son la abertura entre dos lados de una figura geométrica o de dos semirrectas. Los ángulos se clasifican en agudos si miden menos de 90 grados, rectos si miden 90, 180 si forman una línea horizontal. Los ángulos se miden con un transportador. Los invito a seguir el curso de geometría básica en Classroom. Motívase en aprender, sigan aprendiendo, hagan todas las preguntas que deseen. Hay herramientas muy interesantes como ayuda con la inteligencia artificial. Muchas gracias por ver este video.